Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a empezar desde este momento. Entonces, en la clase anterior estábamos viendo lo que es el tema de las irregularidades, ¿no? Habíamos visto lo que es este tema y teníamos claro de que vamos a tener irregularidades en tanto que puede ser en altura como puede ser en planta. Entonces vamos a tener varios valores, ¿sí? De los cuales debemos escoger el mínimo y este valor va a ser aplicado, va a ser multiplicado por el R, el coeficiente de reducción básico que está aquí, ¿no? Entonces, vamos a tener esta ecuación para poder determinar el R, el valor de R final. Este valor del R sub 0, el coeficiente de reducción básico, viene de lo que es el tipo de estructura, ¿sí? El tipo de estructura que vamos a tener, que puede ser un tipo de, por ejemplo, puede ser un sistema de pórticos, puede ser un sistema dual, un sistema de muros estructurales. Entonces tenemos que realizar la clasificación correspondiente. Tenemos este valor de R sub 0 y el I sub A y el I sub P. Entonces con ello, pues ya vamos a conocer el valor de R. ¿Ok? Y ese valor de R, como les digo, viene de la parte de lo que es el sistema estructural, ¿no? El sistema estructural que puede ser de tipo pórtico, puede ser un sistema dual, puede ser un sistema de muros, como puede ser un sistema de muros de utilidad limitada. Para lo que es un pórtico, para lo que es un sistema de pórticos, el R sub 0 va a ser de 8, para lo que es el sistema dual va a ser de 7, para lo que es el sistema de muros estructurales va a ser de 6 y de utilidad limitada va a ser de 4. Muy bien. Y también aquí ya habíamos visto lo que es cómo es de que se va a clasificar al tipo de sistema estructural. En aquí tenemos lo que es estructuras de concreto armado, tenemos pórticos, muros y el sistema dual. Entonces ya entendemos que tenemos que realizar esta clasificación, ver las condiciones que se tienen que cumplir para aplicar un sistema o para clasificar a un sistema estructural el edificio que estemos analizando. Muy bien. Entonces, ya con esto conocemos todo lo que es la parte de, bueno, este es esta va a ser la aceleración. Hemos dicho que vamos a tener un factor de zona, vamos a tener un factor de uso, vamos a tener un coeficiente de amplificación sísmica y vamos a tener un valor, un factor de suelo. Y todo esto se va a dividir sobre un coeficiente de reducción, ¿no? Entonces, de esto ya conocemos prácticamente lo que es el factor de zona, conocemos el coeficiente de amplificación sísmica, conocemos lo que es el factor de suelo y conocemos este valor de R que depende netamente de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que falta? Conocer el factor de uso. Entonces, para ver el factor de uso, nosotros tenemos que dirigirnos en la siguiente parte, ¿no? Tenemos el capítulo 3 que habla acerca de lo que es la categoría, sistema estructural y la regularidad de las edificaciones. Tenemos en aquí lo siguiente, la tabla número 5. En aquí vamos a encontrar el factor de uso. Vean en aquí va a estar el factor de uso, el factor U, y esto va a depender principalmente de la categoría de la edificación que tengamos. Entonces, por ejemplo, si la categoría va a ser de una categoría A, ¿sí? Que se trata de edificaciones esenciales, tenemos en aquí dos partes, ¿no? Tenemos en aquí la categoría A1, ¿sí? Que son los establecimientos del sector de salud, públicos y privados, del segundo y tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Entonces, en aquí vamos a tener también lo que es A2. Entonces, estas son las edificaciones esenciales cuya función no debería de interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un severo sismo. Entonces, esta es una estructura muy importante, ¿sí? Es una estructura muy importante que no tiene que, pues,
ser interrumpida el funcionamiento de la edificación. Entonces tenemos otras categorías también que están dentro de lo que es otras subcategorías o estructuras que están dentro de la categoría A. Entonces estas son estructuras, vamos a decir, muy importantes. ¿Ok? Luego tenemos edificaciones importantes. ¿Sí? Estas son edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminal de buses, de pasajeros, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tener lo que es el valor o la clasificación de B para edificaciones importantes. ¿Okay? Y este le corresponde un factor de uso de 1,3. Y edificaciones comunes, tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales, tenemos ahí un factor de uso de 1. ¿Ok? Entonces, esas son las categorías que tenemos. Y vamos a leer, por ejemplo, la nota 1, que correspondía aquí en esta parte de arriba, el factor de uso para la categoría A1. Entonces, las nuevas edificaciones de la categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base. Y cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3, y cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa o no sistema de aislamiento sísmico. Si no se usa, ¿sí? Si no se utiliza aislamiento sísmico en zonas sísmicas 1 y 2, el valor de U será tomado como mínimo 1.5. Ok, entonces esta estructura debe de llevar aislamiento sísmico necesariamente. Estamos hablando de una edificación bastante importante, ¿sí? Tiene que llevar aislamiento sísmico. Si es que si es que no lleva aislamiento sísmico, entonces esto como mínimo tendrá que ser 1.5. ¿Sí? Como mínimo tiene que ser 1.5. ¿Ok? Muy bien. Entonces nosotros podemos categorizar nuestra edificación de acuerdo a estos parámetros que vamos viendo aquí en esta tabla, en la tabla número 5. Muy bien. Con ello entonces ya tenemos todos los valores, ¿no? Ya conocemos todo y estamos listos para poder generar nuestro espectro, ¿sí? Aquí está. Entonces ya conocemos Z, conocemos el factor de uso, que ya lo hemos terminado de revisar, conocemos el factor de uso, conocemos el coeficiente de amplificación sísmica, conocemos lo que es el factor de suelo y conocemos el factor de R. Entonces estamos listos para poder crear nuestro espectro. ¿Sí? Estamos listos. Ya conocemos prácticamente todos los términos, todos los factores que van a entrar para definir nuestro espectro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es generar nuestro material para poder definir lo que es un espectro. Luego ya después de esto vamos a ver, ya vamos a entrar en los métodos de análisis, vamos a entrar en lo que es el análisis por fuerzas, el análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes, y el análisis dinámico, que puede ser modal espectral y que puede ser un análisis dinámico por una función tiempo-historia. Entonces, lo que vamos a hacer es crear nuestro material. Vamos a crear una hoja, ¿sí? Una planilla que nos permita generar un espectro para las condiciones que hemos revisado, ¿sí? Para las condiciones que hemos revisado, es decir, que podamos ingresar directamente ya los datos, por ejemplo, de zona, de uso, ¿sí? Parámetros del suelo y directamente pues poder generar nuestro espectro y poderlo incorporar, por ejemplo, en un software
para el análisis sísmico, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar el ETABS para poder modelar nuestro edificio y hacer el análisis sísmico. Entonces necesitamos lo que es el espectro, ¿sí? Necesitamos lo que es el espectro. Entonces vamos a hacer esto en una hoja de Excel, ¿sí? Vamos a hacer esto en una hoja de Excel y vamos a realizar una planilla que pueda hacer este espectro, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a lo que es el Excel. Muy bien, entonces en el Excel vamos a primeramente colocar lo que va a ser el título, ¿no? Vamos a colocar el título, vamos a colocar el espectro de pseudoaceleraciones de acuerdo a lo que es la normativa, es 030 del Perú. Muy bien. Entonces vamos a colocar de un color negro, ¿sí? Es decir, vamos a colocar en negrita, vamos a darle forma a lo que es el título. Vamos a colocarlo de esta manera, vamos a dar un tamaño de 20, por ejemplo, y vamos a centrarlo. Ok, ahí está nuestro título. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar primeramente los datos que vamos a necesitar para poder definir nuestro espectro. Muy bien, vamos a necesitar los siguientes datos, ¿no? Vamos a necesitar, por ejemplo, lo que va a ser eh, la tabla de lo que es el factor de zona. Observen, aquí tenemos la tabla y esta tabla también la vamos a colocar en aquí para los datos de entrada. Entonces colocamos en aquí factor de zona. En aquí vamos a colocar Z, ¿sí? Y vamos a decir de que tenemos en aquí a lo que es la zona, que tendremos en aquí la zona 4, la zona 3, la zona 2 y la zona 1, ¿no? Que son las diferentes zonas, ¿no? Simplemente podemos colocar 4, 3, 2 y 1, tal cual está en aquí en nuestra tabla. Finalmente de este lado vamos a colocar también lo que es Z. En aquí le corresponde 0.45. Para la siguiente zona revisamos que es 0.35. La siguiente va a ser 0.25, ¿sí? Y 0.10, ¿no? Entonces tenemos ya ahí los factores de zona. Muy bien, vamos a alinear a estos, vamos a colocar todos al centro, de igual manera de este lado. Ok, y entonces vamos a indicar de esta manera, vamos a colocar los bordes y de esa manera, ¿no? Tenemos ya ahí el factor de zona. Ahí está. Muy bien, entonces en aquí ya podemos indicar el valor de Z. ¿Cuál va a ser esos? Bueno, en aquí vamos a colocar un título que va a ser los datos de entrada. Datos de entrada. Ok, entonces los datos de entrada lo vamos a llevar hacia este lado y vamos a requerir unos datos de entrada, ¿no? Entonces vamos a colocar en aquí el factor de zona. ¿A qué va a ser igual el factor de zona? El factor de zona, ¿sí? O lo llevamos aquí, Z. Entonces el factor de zona va a ser igual a todos estos de aquí, ¿no? Tenemos que seleccionar estos de aquí. Entonces vamos a irnos en datos, vamos a validar datos, vamos a colocar validación de datos y vamos a decir de que tenemos una lista. ¿Y cuál es el origen? Pues esta lista que está aquí. Entonces vamos a dar en aceptar y ahora vamos a poder seleccionar cuál va a ser el factor de zona que le corresponde. Por ejemplo, para la zona 4, para la zona 3, para la zona 2 y para la zona 1. Ok, ahí está nuestro factor Z, ¿sí? El dato de entrada. Vamos a cambiar este color a un color, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Para los datos de entrada. Muy bien.
Ya tenemos entonces listo lo que es el factor de zona, ¿sí? Ya tenemos listo. Ahora, ¿qué otro dato más nos falta? Nos falta el factor o el valor de lo que es la tabla para lo que es el factor de uso. Entonces vamos a generar dicha tabla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a lo que es la norma y nos vamos a la parte de lo que es la tabla número 5, y vemos que las edificaciones con una categoría de tipo A tienen un factor de uso de 1,5, edificaciones que pertenezcan a la categoría B tiene un factor de uso igual a 1,3 y edificaciones comunes de 1. Entonces son tres datos de forma general que van a definir la categoría. Entonces vamos a entrar en aquí y vamos a decir factor U, el factor de uso. Vamos a nuevamente definir en aquí eh, una tabla, ¿sí? Para poder definir lo que va a ser el factor, ¿sí? El factor de uso, y vamos a colocar en aquí U, ¿no? Vamos a colocar el factor U. Ok, entonces vamos a necesitar en aquí lo que es la categoría, y de este lado vamos a tener el valor de U. Entonces, de igual manera, vamos a aplicar a esto un color, ¿sí? A esto de aquí vamos a aplicarle este color, el mismo color, y le vamos a dar un poco de forma a lo que es la tabla. Vamos a decir, ok, si es que es A, si es que es B o si es que es C, ¿no? Si es que es C. Entonces, en el caso de ser A, vamos a tener 1,5. Si es que vamos a tener lo que es B, va a ser 1,3, 1,3 y C va a ser 1. Para la categoría C vamos a tener un factor de uso igual a 1. Nuevamente vamos a centrar esto de igual manera aquí y vamos a tener ya nuestra tabla de esta manera, ¿no? Ok, ahí está. De este lado lo propio. Vamos a decir ahí. Entonces tenemos ya lo que es el factor de uso. Entonces vamos a decir en aquí tenemos el uso, el factor de uso. Y vamos a validar en aquí datos. Vamos a entrar en aquí en lo que es la validación de datos. Y vamos a decir de que tenemos una lista y eh, vamos a arrastrar estos valores. Queremos esos valores. Vamos a dar en aceptar. Y en aquí entonces vamos a tener si le corresponde de 1, o será de 1,3, o será de 1,5. ¿Ok? De acuerdo a esta tabla. Y ahora pues también vamos a necesitar lo que es el otro, bueno, el valor de lo que es el parámetro de suelo, el factor de suelo. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir en aquí de que vamos a incorporar un factor S y vamos a revisar la norma y tenemos en aquí lo que es el factor de suelo. A esta tabla directamente lo vamos a copiar, ¿sí? Vamos a copiar esta tabla, vamos a realizar un recorte. Entonces realizamos lo que es el recorte de esta tabla. Vamos a copiar esta tabla y llevamos aquí y la vamos a pegar. La vamos a adjuntar directamente ahí como una información de imagen. ¿Ok? Vamos a arreglar el tamaño y aquí vamos a encontrar el factor de suelo. Posteriormente, de la misma manera, vamos a decir de que queremos un nuevo recorte, ¿ok? Queremos un nuevo recorte de lo que es esta tabla, la tabla número 4, para los periodos TP y TPL. Muy bien.
Entonces realizamos el recorte de esta tabla y nuevamente la copiamos y la llevamos a este lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí la información, ¿no? Ya tenemos la información necesaria para poder generar nuestro espectro. Entonces nosotros en aquí vamos a decir, ok, de acuerdo a la zona, por ejemplo, si estamos en la zona 4 y nuestro suelo ha clasificado a un suelo, por ejemplo, S2, entonces vamos a tener 1.05. Entonces nosotros anotamos en aquí 1.05. Muy bien, el siguiente valor es los periodos TP y TL. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si es que estamos trabajando con un suelo 2, vamos a tener 0,6. Entonces damos en aquí 0,6 y en aquí vamos a dar 2. ¿Sí? 0,6 y 2. Ok, y estos son todos los datos de entrada que necesitamos. ¿Sí? El factor de zona, el factor de uso, el factor de suelo, TP y TL. ¿No? Con estos valores ya podemos generar nuestro espectro. Bueno, cualquier espectro para cualquier zona, para cualquier suelo, ¿sí? Ya podemos generar nuestro espectro. Muy bien, entonces ahora para poder generar nuestro espectro vamos a necesitar lo que va a ser los periodos. Periodos de la estructura, porque es decir, vamos a necesitar una serie de periodos para poder evaluar este factor de amplificación sísmica y de esta manera pues poder generar esa curva que estamos buscando, ¿no? Con este valor de C, nosotros vamos a tener esa curva, ¿sí? De lo que va a ser nuestro espectro. En aquí vamos a tener todos los periodos y en aquí vamos a tener lo que va a ser las aceleraciones, ¿ok? Entonces necesitamos evaluar para distintos periodos. En aquí. Muy bien. Entonces nos vamos al Excel y decimos, ok, necesitamos estos periodos y vamos a evaluar de la siguiente manera. Vamos a hacer de la siguiente manera. El primer periodo o el primer punto que inicia en 0, el siguiente va a iniciar en 0,2, el siguiente va a ser el de 0,2, vamos a seleccionar estos datos y vamos a recorrer esto hasta, por ejemplo, hasta 0,20, ¿ok? De aquí de 0,20 ya el delta o la separación de un punto a otro punto en periodos va a ser, por ejemplo, de 0,05. Esto puede ser tan finito como uno quiera, ¿sí? Yo para no tener muchos puntos, bueno, me estoy dando un rango de puntos bastante bueno, pero podríamos hacer de manera más finita, por ejemplo, dar un delta para cada 0,01 segundos y crear, ¿no? Entonces va a ser esto una tabla bastante extensa. Entonces, para fines de este curso, vamos a crear este periodo, la tabla de lo que es los periodos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a decir, desde aquí vamos a recorrer a cada 0,05. Entonces, este siguiente va a ser de 0,25, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a seleccionar estos y vamos a recorrer, por ejemplo, hasta 1. Y este es un buen eh, un buen intervalo, ¿sí? Estamos dando intervalos bastante buenos, es decir, nuestro espectro que vamos a generar va a ser bien finito, ¿sí? Con estos valores con estas distancias, con estos deltas que yo estoy asignando. De hecho, creo que lo estamos haciendo bien finito, ¿no? Como también podríamos hacer un poco más, los deltas podríamos incorporar de forma más ancha. Esto significa que, por ejemplo, podríamos dar a cada 0,05 desde el inicio, pero yo lo quiero analizar de esta manera, un tanto finito. Muy bien, entonces ahora vamos a decir de que vamos a hacer ahora desde aquí un delta de 10, ¿sí? De 0,10. Entonces de aquí vamos a recorrer esto hasta 2,5. Ahí está. Y miren ya lo que es
esta lista de lo que va a ser el periodo, los valores para los periodos que vamos a evaluar está creciendo, ¿no? Y recién estamos en 2.5 segundos. Esto está bastante finito, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ahora incorporar el siguiente valor. Ahora vamos a recorrer, vamos a incorporar el delta a cada 0.25. Entonces esto va a ser 2.75. Entonces vamos a seleccionar estos dos y vamos a recorrer hasta llegar, por ejemplo, hasta 5. Ahí está. Y de aquí vamos a recorrer a cada 0.50 segundos. Entonces vamos a hasta 10 vamos a hacer. Ok, ahí está. Todos estos van a ser los periodos con los cuales vamos a evaluar. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a decir, ya tenemos listo el periodo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el coeficiente de amplificación sísmica. Esto va a ser solamente lo que es el periodo eh, periodo de la estructura. Finalmente nosotros vamos a poder tener lo que va a ser, vamos a obtener, es decir, de un análisis, vamos a tener de esta manera, ¿no? Vamos a tener aquí los periodos, en aquí vamos a tener la pseudoaceleración. Con esto que estamos haciendo vamos a conseguir lo que es el espectro y nosotros vamos a poder evaluar para cierto periodo de la estructura, por ejemplo, que nuestro periodo de la estructura sea, por ejemplo, aquí, en T sub 1, entonces a esto le corresponde una aceleración sub 1. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a poder hacer. Entonces lo que estamos encontrando ahora es esta curva, ¿sí? Esta curva. Muy bien. Entonces, necesitamos ahora lo que es el coeficiente de amplificación sísmica. Entonces vamos a colocar de esta manera, ¿no? A ver, vamos a ver cuántas opciones vamos a tener para el coeficiente de amplificación sísmica. Entonces revisamos, tenemos tres opciones. Entonces vamos a decir en aquí, esto va a ser el coeficiente de amplificación sísmica. Coeficiente de amplificación sísmica. Vamos a darle un poco más de espacio, más espacio. Ahí está. Entonces vamos a tener aquí valores de C, ¿sí? C solamente. Y de este lado también C. Y de este lado C. ¿Por qué? Porque observen de que vamos a evaluar para esto de aquí, ¿no? Cuando T, el periodo, sea menor al periodo TP, entonces vamos a tener un valor de C igual a 2.5. Entonces decimos igual, en aquí vamos a decir si esto de aquí, que es el periodo, ¿sí? Esto de aquí, que es el periodo, es menor que lo que es TP, ¿sí? Y en aquí vamos a colocar esto como fijo. Vamos a fijar esta celda para que esto no recorra. Entonces, si es que esto es verdad, que se asigne un valor de 2.5. Pero, si es que es falso, damos punto y coma. Si es que es falso, que se coloque 0. Y ahí está. Entonces, vamos a arrastrar todos estos valores hasta terminar lo que es esta lista o esta matriz. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a tener hasta aquí 2.5. ¿Ok? Hasta ahí. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Para el siguiente tenemos una condición doble, ¿sí? De que esté precisamente en este rango, ¿ok? De que esté en este rango. Y le corresponde este valor de C, que es una ecuación, 2.5 TP sobre T. Entonces decimos nosotros, miren que aquí hemos aplicado que es menor. Entonces aquí vamos a decir igual. Sí. Y en aquí tenemos dos condicionantes, ¿no? Entonces vamos a incorporar lo que es I para incorporar estas dos condicionantes. Entonces decimos, si es que el periodo es
mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a lo que es TP. Entonces vamos a buscar TP, aquí está, y lo vamos a fijar, lo fijamos, ¿sí? De esta manera. Entonces, si es que es mayor a TP, y además, ¿sí? Además, ahora vamos a colocar el valor lógico 2, ¿y qué dice? Dice que tiene que ser menor a TL, entonces vamos a decir, si es que este valor del periodo es menor a TL, que está aquí, y este valor de TL también lo vamos a fijar, entonces lo fijamos ahí. Entonces, si es que cualquiera de estas condiciones, es decir, si es que estas dos condiciones se cumplen, entonces, si es que esto es verdad, si es que esto me da verdad, se tiene que colocar esta ecuación, que es 2.5 TP sobre T. Entonces decimos en aquí 2.5 por lo que es el valor de TP, aquí está, y esto también lo vamos a fijar, ¿sí? Tiene que estar fijo, ¿ok? Sobre lo que es el periodo, aquí está, sobre lo que es el periodo. Listo. Y si es falso, esto que sea cero. Entonces cerramos y ahí está. Esa sería la ecuación, ¿no? Vamos a dar Enter y tenemos ahí 0, porque aquí es falso, y vamos a hacer recorrer todo esto hasta la parte final y tenemos ahí los correspondientes valores. Obsérvese de que en aquí era 0, ahora este valor en aquí ya cumple, ¿no? En esta parte. Muy bien. Listo. Hasta ahí tenemos listo esta parte. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente, para la siguiente condición. Entonces, para la siguiente condición, T tiene que ser mayor que TL. Entonces, para esto, decimos igual si. En este caso, decimos que esto, lo que es el periodo, tiene que ser mayor a lo que es TL, y fijamos TL, lo colocamos como fijo, de esta manera. Y si es que esto es verdad, ¿sí? Si es que esto es verdad, que se coloque la siguiente ecuación, ¿no? Decimos 2.5 por lo que es TP por TL. Entonces vamos a colocar en aquí lo que es TP, lo fijamos, ¿sí? Lo fijamos, vamos a fijar esto, TP por TL, ¿sí? Que está aquí, también lo fijamos, porque esto no tiene que recorrer, ahí está, TP por TL, y a esto, ok, en aquí vamos a colocar a todo esto, un paréntesis más le vamos a colocar, lo vamos a dividir entre lo que es el periodo elevado al cuadrado, cerramos lo que es ahora el paréntesis y vamos a cerrar toda la, eh, la función. Vamos a dar Enter. Y aquí está. Ah, me falta colocar qué pasa si es que es falso. Entonces esto es si es que es verdad. Pero si es que es falso, que se coloque 0. Y ahí está. ¿Sí? Me olvidé de esta parte. Entonces colocamos punto y coma. Esto es si es verdad. Se cumple todo esto. Se tiene que colocar esta ecuación. Y si es que es falso, se coloca 0. Le damos Enter. Y agarramos esto y vamos a alargar, vamos a arrastrar hasta la parte de abajo. Ok. Entonces, en aquí veo de que esto se queda en 0 y esto no tiene que ser así. Entonces, en aquí seguramente me falta
cambiar esto, ¿no? Porque esto tiene que ser mayor o igual, debido a que en el otro límite hemos quedado de que esto tiene que ser menor. Entonces en aquí tiene que ser mayor o igual, para que agarre para que entre en el límite. Entonces vamos a decir mayor o igual, y ahora sí, ¿no? Pero lo vamos a corregir desde aquí y vamos a arrastrar la fórmula. Desde aquí vamos a decir mayor o igual, ahí está, y arrastramos toda la fórmula desde aquí hasta abajo. Y listo. Ahora sí, ya tenemos, obsérvense de que en todos tenemos lo que es un valor. No tiene que quedar ninguno con cero, sino es que estamos ingresando mal los límites. Y ahora aquí colocamos el valor de C final. Entonces el valor de C va a ser igual al máximo valor, porque esto es o es que tiene un número o es que es cero. Entonces vamos a colocar el máximo valor de estos tres valores que hay en C. Y con eso lo solucionamos. Entonces colocamos el máximo y bajamos hasta ahí. Entonces lo que estoy queriendo decir es que, obsérvense en aquí, de que tenemos un valor de 2.5 y estos dos son 0, por lo tanto este es el máximo. Y aquí tenemos ya este es 0 y tiene un valor, y entonces obsérvense de que solamente hay un solo valor y los otros dos son ceros. De la misma manera en aquí, obsérvense de que aquí están los dos valores y este de aquí, estos son ceros y uno solamente tiene un valor. Entonces de esa manera lo solucionamos. Ok, entonces vamos a darle un poquito más vamos a dar un arreglo a esta tabla. Entonces vamos a decir, muy bien, esto de aquí lo queremos centrar, ¿sí? Toda esta tabla lo vamos a centrar. Y esto de aquí también lo queremos centrar, ¿sí? Lo vamos a centrar para tener directamente ya los valores, ¿no? Ok. Y a esto de aquí podemos decir nosotros de que lo queremos, por ejemplo, hacer de la siguiente manera. Vamos a añadir unos bordes de esa manera. Y también vamos a incorporar lo que van a ser los bordes, todos los bordes. Y ahora lo que es borde externo grueso. Podemos colocar a esto, por ejemplo, esto de un color, solamente esto para lo que es el tema de la estética bueno, lo podemos arreglar, ¿no? Lo podemos arreglar, podemos dar sus detalles, ¿sí? Darle una forma a lo que es la tabla. Ya eso cada uno lo puede realizar. Muy bien, pero todavía esta tabla no termina. Nos faltan aquí algunos datos más. Ok, entonces tenemos ya el coeficiente de amplificación sísmica, ya lo tenemos listo. Enseguida vamos a dar algún arreglo más en esta planilla, porque nos faltan aquí lo siguiente, ¿no? Como ya tenemos esto, ¿sí? Entonces nosotros, si es que nos vamos aquí en la parte de lo que es en la norma, y entonces aquí en la norma podemos encontrar lo que es la aceleración espectral. Y esta aceleración espectral es Z, U, C, S sobre R, que es una fracción de la gravedad, por la gravedad, ¿no? Entonces ya tenemos todo, tenemos Z, tenemos uso, tenemos el factor de uso, tenemos el coeficiente de amplificación sísmica, que lo acabamos de determinar, el factor de suelo y R. Entonces ya podemos generar lo que es esta, esta aceleración, ¿no? La aceleración espectral. Entonces vamos en aquí y decimos, ok, entonces el SA que estamos buscando va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Entonces, decimos nosotros, va a ser igual a un factor, ¿sí? De zona. Entonces decimos en aquí está el factor de zona y lo vamos a fijar, ¿sí? Lo vamos a fijar ahí, multiplicado por un factor de uso, ¿sí? Y también lo vamos a fijar, ahí lo fijamos al factor de uso, multiplicado por lo que es este coeficiente de amplificación sísmica, y esto es variable, ¿sí? Es variable en función del periodo, entonces no lo fijamos a esto,
multiplicado por lo que es el factor de suelo, ¿sí? Zona, tenemos el factor de uso, el coeficiente de amplificación sísmica y lo que es el suelo. Entonces, para el suelo también lo vamos a fijar, ¿no? Fijamos y ahí está. Entonces, esta es la aceleración. Ahí está. Entonces, nosotros colocamos en aquí, lo arrastramos. Ahí está. Y tenemos lo que es la aceleración. Y si nosotros queremos la aceleración dividida sobre el factor R, entonces es igual a esto dividido entre lo que es R. Todavía no tenemos R en aquí. Entonces vamos a decir en aquí que se coloque el factor de R. Y este va a ser el R final, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos utilizando un R igual a 6 multiplicado por las irregularidades, que sea por ejemplo de 0.85 por 0.90, entonces tenemos en aquí el factor de R final, ¿no? El factor de R final. Entonces este sería el R final, ¿sí? Ya con las correcciones de la parte de la irregularidad y que estas pueden ser por supuesto en planta y en altura. Entonces tenemos ahí el factor de R, entonces lo vamos a dividir, decimos que esto, a ver, decimos que es igual a esto dividido sobre este factor de R. Entonces vamos a decir nosotros en aquí queremos fijar a esto y le damos enter. Y ahí está. Entonces arrastramos y tenemos ya a nuestro factor SA sobre R, que está en función o es una fracción de la gravedad. Normalmente a los espectros se los trabaja de esta manera y en el programa de análisis uno incorpora ya este valor, ¿sí? El valor de la gravedad, uno ya lo multiplica, por ejemplo, en el ETABS. Entonces nosotros vamos a agarrar este espectro, vamos a copiar todo este espectro y vamos a realizar la multiplicación por la gravedad en el programa, ¿sí? En el ETABS, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos prácticamente listo, ¿no? Vamos ahora a arreglar lo que es esta tabla. Muy bien, vamos a colocar esto de esta manera. ¿Ok? Vamos a hacer de esta manera y de esta manera. Muy bien, vamos a colocar en aquí todos los bordes. Y vamos a decir ahora de que queremos los bordes exteriores gruesos. En aquí vamos a centrar, ¿sí? Vamos a centrar y listo, ¿no? Ya lo tenemos. Y vamos a decir a esto que es realmente lo que hemos buscado, lo vamos a, por ejemplo, podríamos ajustar, podemos decir el número de decimales que queremos considerar para esto. Podemos trabajar con 4 de esta manera y tener ahí el número de decimales, ¿no? Y esto lo vamos a, nosotros lo vamos a pintar de algún color porque esto es algo importante que hemos buscado, ¿sí? Y por ejemplo lo podemos dejar de esa manera, ¿no? O colocar con un color verde. Ok, son los datos de la aceleración. Entonces vamos a colocar en aquí todos los bordes, desde aquí para abajo. Vamos a decir todos los bordes. Ah, no. Todos los bordes. Seleccionamos nuevamente. Y vamos a decir de que queremos ahí todos los bordes. Ok. Entonces, ahora, de este lado lo mismo. Vamos a tener aquí todo lo que son los periodos. Y esto, por ejemplo, lo podríamos colocar de un color amarillo, ¿no? Ahí está, y esto también. Bueno, ya esto ya depende de cada uno, ¿no? De cada uno
de la planilla que estén realizando, uno le da la suficiente claridad que quiera tener. Muy bien, ahora selecciono toda la tabla, ¿sí? Seleccionamos toda la tabla y decimos de que vamos a aplicar todos los bordes de manera gruesa. Muy bien, entonces ya lo tenemos listo. Prácticamente ya lo tenemos todo, solamente nos falta graficar, ¿sí? Lo que es nuestro espectro. Entonces vamos a incorporar, en aquí nosotros vamos a insertar lo que es un gráfico y vamos a pedir un gráfico de esta manera. Y vamos a decir nosotros queremos seleccionar datos, ¿sí? Vamos a agregar datos y vamos a decirte que este es el espectro. Y vamos a decir cuáles son los valores de X. Los valores de X precisamente son estos, los periodos, ¿no? Ok. Y también vamos a pedir las aceleraciones, los valores para Y, que son estos de aquí. Entonces vamos a incorporar aquí todas las aceleraciones que hemos encontrado y le damos en aceptar. Y aquí está nuestro espectro, ¿sí? Definida de esta manera. Muy bien, y este es el producto final, ¿sí? Esta es el producto final. Si es que nosotros, bueno, queremos darle más pinta a esto, nosotros podemos hacer de la siguiente manera. Podemos agregar y decir, por ejemplo, de que esto quede de un color negro. Y además, miren de que voy a agregar esta parte más para poder visualizar lo que es un espectro reducido y un espectro no reducido. Esto también nos va a servir para poder observar qué tanto estamos reduciendo nuestro espectro con ese factor R que habíamos aplicado. Muy bien, entonces en aquí vamos a decir de que queremos seleccionar datos y vamos a decir de que queremos agregar y este va a ser el espectro sin reducir. Entonces vamos a tener en aquí lo que es este valor, nuevamente lo que son los periodos, incorporamos lo que son los periodos y vamos a incorporar también los valores de Y que le corresponde a esto, que son estos de aquí, los de sin reducir. Entonces los colocamos, ahí están, y le vamos a dar a aceptar. Entonces tenemos ya ambos valores, ¿no? Ambas curvas vamos a tener. Y a este de aquí le vamos a cambiar, ¿no? Vamos a modificar y vamos a colocar por ejemplo, en aquí su nombre sobre R, ¿no? Este significa de que está reducido. Y este es el de sin reducir. Vamos a dar a aceptar y nosotros podemos colocar en aquí lo que es, bueno, podemos decir en aquí vamos a agregar más datos, ¿sí? Lo que es el gráfico, vamos a decir de que queremos agregar los títulos, el título del gráfico, vamos a colocar, por ejemplo, podemos colocar de esta manera, y vamos a decir en aquí, espectro, ¿sí? Este va a ser el espectro SA que hemos encontrado. Muy bien. Y vamos a incorporar además una leyenda, ¿sí? Vamos a incorporar una leyenda, vamos a decir en aquí de que queremos incorporar esta leyenda y hacia el lado, por ejemplo, derecho, podemos colocarlo arriba, ¿sí? Podemos colocarlo a la izquierda, bueno, lo vamos a dejar ahí arriba, ¿no? Y ahí está. Nosotros lo podemos agrandar, por supuesto, y tenemos ahí los valores para, es decir, las dos curvas, ¿no? El espectro sin reducir y el espectro reducido. Bueno, y además podemos hacer, a ver, algunos ajustes. Vamos a decir que en la línea horizontal, bueno, vamos a hacer vamos a decir en cuanto a los valores, ¿sí?
vamos a tener aquí las opciones de eje. Vamos a colocar el mínimo en 0 y el máximo que sea en 10 segundos. Los principales que se dividan, por ejemplo, a cada uno, o podemos colocar a cada 0,5, ¿sí? De esta manera tener algo más, por supuesto, más finito, ¿no? Entonces, o podríamos dejar a cada uno, ya esto depende a gusto de cada quien, ¿ok? Muy bien. Entonces ya tenemos en aquí a nuestro espectro de pseudoaceleraciones, ¿ok? Y tenemos dos curvas, ¿sí? Tenemos dos curvas. Tenemos una curva que es la curva elástica. Esto significa de que el valor de R, o el coeficiente de reducción en aquí es 1. En otras palabras, no está reducida. Esto es el espectro elástico. Y este es el espectro inelástico. En aquí el R es diferente de 1, ¿sí? Es diferente de 1, es un R mayor a 1, ¿sí? Entonces esto podrá ser 4,5, 4,6, es el R final, ¿sí? Este valor de R que está aquí es el valor del coeficiente de reducción básica multiplicado por las irregularidades que se tenga tanto en altura como en planta. Entonces este R es el que es el que reduce a este mismo espectro. Observar que es la misma curva, solamente es reducida. Por ejemplo, yo puedo tener que mi estructura tenga, por ejemplo, un periodo por aquí, un periodo, por ejemplo, de 1 segundo. Este va a ser el periodo de mi estructura. Entonces vean de que esta es la aceleración que vamos a utilizar para diseñar la estructura. Y este es un espectro no reducido, este espectro elástico no lo vamos a utilizar, porque esto, si es que nosotros realizáramos el diseño con este espectro, nos va a salir precisamente unas secciones, tanto de columnas como de vigas, bastante robustas, cosa que o sea, no es lo que no es el sismo que se espera. Esto es un espectro bastante grande, es una solicitación sísmica bastante grande. Nosotros vamos a utilizar este espectro que está aquí, que es el espectro reducido. Este es el espectro que vamos a utilizar para realizar el diseño de la estructura, ¿ok? Este es un espectro para periodos de retorno bastante grandes y este es un periodo de retorno para un tiempo de vida útil de la estructura considerable. Podría ser, por ejemplo, unos 50 años y nosotros vamos a diseñar con este. Y este de aquí no aplica para lo que es el diseño de una estructura sismo resistente con base fija. ¿Ok? Para realizar el diseño vamos a utilizar este espectro de la curva azul. Muy bien. Entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. Hasta la próxima clase.